Estimados amigos que nos ven, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea en el dispositivo que nos vea. Hoy, en este día, trataremos el tema sociedad esclavista. ¿Qué es esclavismo? Para entender qué es esclavismo debemos de definir primero el concepto de esclavitud. Estado social definido por la ley y las costumbres como la forma involuntaria de servidumbre humana más absoluta. El esclavismo fue el periodo donde comenzó el humano a ser usado por otro ser humano con fines comerciales y de conveniencia, donde el esclavo trabajaba según las órdenes del amo. Rama de la esclavitud. La esclavitud lleva los siguientes conceptos. Dentro de ella está la violación de la libertad, principalmente, el abuso, el racismo, explotación laboral, a donde el esclavo tenía que trabajar horas, trata de personas, pobreza, servidumbre, ser obediente a su amo y la migración. Economía esclavista, pues son los esclavos la base de la economía, la gran demanda, producto de las guerras, población de países conquistados. Para su comercio existían mercados especializados a donde se compraba y se vendía esclavos como si fueran jugadores de fútbol. Existía una gran demanda de esclavos, los cuales se compraban a un buen precio. Fuerza de trabajo. El ser humano se contempla con la fuerza de trabajo de los animales. Los esclavos son la base de la economía. Eran considerados como mercancías, los cuales se vendían y se compraban. El esclavista decide sobre su vida, si trabajaba, si no trabajaba, y no tenían derecho. Por lo tanto, sus vidas estaban dependiendo del amo. Modo de producción esclavista. Es uno de los modos de producción que Marx definió como estadios de la evolución de la historia económica, definido por un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y una forma particular de las relaciones de producción. Origen de la esclavitud. En cuanto se ha registrado y confirmado, la esclavitud tiene sus orígenes principalmente en Grecia, Esparta, Atenas y Roma. Pero anteriormente, la esclavitud surgió en Egipto. Fundamentales clases sociales. Las clases sociales eran los esclavistas. Los esclavistas eran los amos de estos esclavos, pero entre ellos había un puente, y eran los campesinos, los artesanos, comerciantes y productores, los cuales no eran fundamentales, pero los esclavistas y los esclavos sí. Nos confirma estas imágenes. Características sociales de estos esclavos. Los amos gozaban de todos los privilegios y derechos. Las clases dominantes imponen sus ideas y rige la moral esclavista. Por lo tanto, no podía ni hablar. La idea de la sociedad se fundamenta en el idealismo. Nace la lucha de clases
Características políticas. Nace el Estado como mecanismo de la represión para los esclavos. Nace la dictadura de la clase dominante, de los ricos, de los comerciantes, de los empresarios. El pueblo no tiene poder. El Estado nace con la propiedad privada para defender los intereses de clase de la gente millonaria. Las antiguas organizaciones gentilicias se convierten en organismos de represión, como el ejército. Aparecen los reyes y con ellos el poder del Estado. Características económicas. Los amos no trabajan, no pagan impuestos. Las actividades económicas principales son la agricultura y la ganadería y el comercio. Las riquezas de la tierra eran de los esclavistas. Los esclavos pagaban impuestos. Perfeccionamiento de herramientas de trabajo. Se descubre el hierro, el cobre, y las herramientas pasan a ser de piedra a bronce y después a metal. Educación en el esclavismo. Los niveles del sistema educativo. La educación superior se dio en medio de los templos, las cortes, las academias, con el fin de formar a los sucesores del trono. Las escuelas fueron Memphis, Tebas, Heliópolis, implementados por bibliotecas y archivos, observatorios. Educación elemental acudía a todos los sectores sociales, con clases de cálculo, lectura y escritura, ejercicios físicos y luego el dibujo o la composición. Ideal pedagógico. Formar al hombre de las clases dirigentes. En Grecia, armonía entre el cuerpo y el espíritu. Esparta, formar hombres disciplinados sin miedo a la muerte, guerreristas. Asegurar la superioridad militar sobre las clases dominadas. Atenas, el desarrollo de las virtudes, la guerra, el gobierno, la oratoria, centrado en la política para poder someter y dominar a los esclavos. En Roma, formar a los hombres con el ideal unitario, militar y práctico. La educación giraba en torno a la guerra, a la política, para los nobles militares. Para los comerciantes, ganaderos y agricultores y artesanos, giraba en torno a sus oficios. Y eso es todo, estimados amigos. Me despido. Y esto es todo por hoy. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente video.